Hola, ¿qué tal? Es un placer poder saludarles nuevamente a través de este medio. Es un gusto que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios, aunque sea por estos medios, y no sé cuánto tiempo más siga así este asunto, pero aprovechemos la oportunidad de poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Y en esta hora, en forma especial, quisiera que nos concentráramos en el estudio de las escrituras, en este tema que usted ya está viendo ahí en la pantalla: vida en la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Porque es uno de los temas que hoy en día urge que nosotros como cristianos leamos, entendamos a la luz de la escritura, porque se ha sacado de contexto. Y no solo eso, sino que en gran manera se le está dando mucho realce a cosas que a Dios no agradan, y que el enemigo se está aprovechando en gran manera de esa situación para llevarnos a la perdición. ¿Qué les parece si oramos y buscamos la dirección de Dios para poder estudiar este tema? Oramos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu cariño, tu protección. En esta hora hemos de estudiar, Señor, tu palabra, y hemos de aprender, Señor, de ti a través de las escrituras que tú dejaste para nosotros, Señor. Este tema es un poco complicado, es un tema que causa polémica, es un tema que tiene que tratarse, Señor, de la mejor manera, desde tu palabra, para poder comprender lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, y de qué manera podemos honrarte, y de qué manera, Señor, saber si estamos yendo bien por el camino correcto para poder ser salvos. Señor, nos ponemos en tus manos. Bendícenos, guíanos en el estudio de esta hora. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno a este tema. ¿Vida en la muerte? ¿Hay vida en la muerte? Y para poder entender mejor este tema acerca de la mortalidad del ser humano, o la inmortalidad del ser humano, como se está predicando hoy en día, vamos a ir a la escritura. Pero vamos a ir desde el inicio, porque para entender la muerte primero hay que entender la vida. ¿Qué cosa es la vida? ¿Cómo se dio la vida? Y nosotros encontramos, y estamos hablando nosotros del cristianismo, los que seguimos a Cristo Jesús, los que somos verdaderos seguidores de Dios, los que tenemos en nuestra mente de que nada fue hecho por casualidad en una explosión, etcétera. Nosotros entendemos a través del cristianismo, en el estudio de las escrituras, que la vida no se dio por sí sola. Hubo un diseñador de la vida, hubo un dador de la vida, y es nuestro Dios, nuestro creador y nuestro redentor. Y vamos a estudiarlo a la luz de la palabra que Él dejó para entender mejor cómo es esta situación. Y vamos a empezar en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 4, con vamos a ponerlo a como está allí en la diapositiva, como el mayor engaño dado a la raza humana desde el principio, desde la creación, después de la creación, dado por Satanás a Eva. Y es que este gran engaño, que es el mayor engaño que se le ha dado a la raza humana y que ha existido desde ese entonces hasta el día de hoy en teorías tremendas que buscan explicar mejor y darnos una falsa esperanza a través de ese engaño que Satanás pronunció y se presenta a gran escala hoy en día a través de teorías filosóficas, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver a partir de ya en este versículo que aparece ahí, versículo 4 del libro de Génesis. Dice: entonces, le dice Satanás, la serpiente, dijo a la mujer, a Eva: ciertamente no moriréis. Cuando Satanás vino, después de haber visto la creación de Dios aquí en la tierra, Satanás vino a engañar a Adán y a Eva. Lo interesante para nosotros como adventistas que tenemos el espíritu de profecía, cuando leemos el libro de Historia de la Redención, que está enfocado hacia la creación, dice la sierva de Dios que ella relata que cuando Eva fue engañada, dice que Satanás tuvo que pensar con mucho tiempo la forma de envolver al ser humano y engañarlo para destruirlo, porque no iba a ser fácil, no iba a ser sencillo. La creación de Dios, el hombre creado a su imagen y su semejanza,
y que estaba bien resguardado por Dios y sus ángeles. Iba a ser complicado poderlos hacer caer. Y el ser más inteligente, que hasta hoy en día se sigue diciendo y viendo y se ha comprobado, el ser más inteligente sobre la tierra es la mujer. Así que Satanás tenía que destruir primero a la mujer para poder destruir al hombre. Porque el hombre jala a donde va la mujer, aunque digamos que el hombre es cabeza de la mujer siempre hace que el hombre lo siga donde quiera que ella quiera. Nada más que se ha demostrado también que cuando el hombre hace eso, no va por buen camino. El hombre debe saber dirigir su hogar como cabeza del hogar. Pero aquí encontramos esto y Satanás atacó puntualmente al ser más inteligente sobre la tierra, a la mujer. Y le dejó en su cabeza el mayor engaño que puede existir sobre la faz de la tierra, que existe desde ese entonces hasta nuestro día. Y es el de no moriréis. Y lo complementó con algo que el ser humano hasta el día de hoy, el hombre sigue intentando tener en la tierra, el querer ser Dios, el querer ser igual a Dios. Dice, ciertamente no moriréis. Y le dice la serpiente, el versículo 5, sino que llegaréis a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Esto es increíble. Pero es el mayor engaño que se le dio al ser humano desde ese entonces. Se le dio a Eva. Y Eva lo creyó. Y todavía después de creerlo Eva, hoy en día se sigue enseñando y el ser humano lo sigue creyendo. Vamos a ver algunas de las teorías que hay acerca de la inmortalidad del alma, que tiene que ver con ese engaño de no moriréis. El Señor dijo, si cometes pecado, moriréis. Si desobedeces, moriréis. Le dijo a Adán y Eva, si comes del árbol del fruto, moriréis. Pero la serpiente le dijo, no moriréis. Y después de que Eva comió, no murió. Y con eso él decía, ahí está, se está cumpliendo lo que te estoy diciendo. Y a partir de ese gran engaño, aprovechándose de la misericordia de Dios, Satanás logró crear este tipo de teorías. Número 1, váyalas viendo conmigo. Número 1, a los niños se les dice que cuando mueren sus papás o sus abuelitos o algún ser querido, se les dice que cuando uno muere se convierten en estrellas o en ángeles y desde el cielo nos miran. Eso es una teoría que fue inventada para apoyar la teoría de la inmortalidad del alma. Eso no existe en las escrituras, no está en la Biblia registrado, no está en la palabra de Dios que así sea. Otra de las teorías dice que se van al cielo con Jesús allá arriba, hasta inventaron que está San Pedro ahí con la puerta y las llaves del cielo, el paraíso, y permite la entrada a los santos. Tampoco eso existe en la escritura, no está en la escritura eso. Número 3, que están en el purgatorio, una oficina inventada en la Iglesia Católica para decir que el alma es inmortal, llevando la contraria a lo que la Biblia dice. Ahorita lo vamos a estudiar más detenidamente. Número 4, que se van al infierno los malos, se van al infierno. Entonces también se apoya el asunto de la teoría de la inmortalidad del alma, que cuando uno fallece aquí en la tierra del cuerpo, hay un espíritu que sigue siendo inmortal y aún no muere y sigue todavía por allí. Y esto viene también en consecuencia de la número 5, que es andan penando en el mundo. Hay ahorita un gran interés por el asunto de los cazafantasmas famosos, ¿no? Que suben video a las redes y hacen que la gente se interese en los temas de fantasmas, que tocan la ventana, que mueven las camas, tiran los trastes, hacen ruido en tu casa, etc. Andan penando en el mundo, dicen allí. Andan penando en el mundo. Otra de las teorías dice que reencarnan en otros seres. Es decir, cuando tú mueres, tú puedes reencarnar en otro ser, llámese persona, en un bebé, reencarnas incluso hasta en perro, gato, en animales, etcétera, etcétera. Y la peor de todas, que en algunas de las culturas antiguas se ha enseñado por mucho tiempo, es que se convierten en dioses. Y es exactamente la misma mentira que Satanás le enseñó a Eva. No moriréis, sino que llegarán a ser como dioses. Esa fue la mentira tremenda
que Eva recibió de parte de Satanás en aquel entonces y que se siguen predicando constantemente hoy, llevando la contraria a lo que Dios puso en su palabra y nos los dejó a nosotros para que entendamos cuál es el camino que tenemos que seguir y para que nadie nos engañe de ninguna manera. Nadie os engañe, decía el Señor, nadie os engañe, mira que nadie os engañe. Pero para ver que nadie nos engañe tenemos que ir a la Biblia para entender cada uno de los conceptos que Dios dejó en este asunto también. Y vamos a ir a hablar el primer asunto, que es de la vida, antes de ver lo de la muerte. Ahí en Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, Dios tomó el polvo y comenzó a crear un muñeco, comenzó a darle forma a esa estructura, lo que hoy nosotros conocemos como nuestro cuerpo, y comenzó a formar a Adán del polvo de la tierra. Lo pensó, lo planeó, lo diseñó y vino y lo creó, empezó a formarlo al hombre del polvo de la tierra. Y esta teoría tiene para mí mucho más lógica que una explosión que se dio en el universo y que de la nada surgió la vida, por una simple razón. Cuando nosotros analizamos nuestro organismo, cuando nosotros vemos todos los sistemas que componen nuestro cuerpo, nos damos cuenta de que no fue creado por casualidad. Hubo una mano que perfectamente fue diseñando cada cosa y la fue poniendo en su lugar con un fin en específico para que nuestro cuerpo funcionara de la mejor manera. Y cuando usted ve un animal y ve también todos los sistemas que tiene un animal en su cuerpo, usted se da cuenta de que no existen por casualidad. Y desde allí nosotros entendemos en el cristianismo que Dios es diseñador y creador, que no existimos por casualidad. Es como una computadora. El profesor Ismael Castillo, rector de la universidad, en una ponencia de creacionismo y evolucionismo, una vez él dio una disertación, y para cerrar su disertación él contó una historia que algunos no creían, o sea, se rieron pues en son de que no creían lo que el profe estaba diciendo. Y es que les dijo que una vez pasando por Guanajuato, en el callejón, del callejón del Beso, dice que había una panadería y que se quemó la panadería, explotó la panadería y de repente volaron los panes al aire, y cuando él puso su mano para cachar un pan que venía cayendo, le cayó una laptop nuevecita, con su paquete apenas bien, con su nailito bien guardadita, cero, sin haberse usado ni una sola vez, nuevecita. Y se empezaron a reír los que estaban allí. Y les dice: ¿por qué se burlan? ¿Por qué se ríen? ¿No creen eso? Y dijeron: no, pues entonces ¿por qué creen el asunto de que todo existe por el asunto de una explosión? Nada existe por casualidad, y mucho menos las cosas que están bien diseñadas y bien detalladas, dando a entender que se necesitó de un creador, de un diseñador, de alguien que planeara específicamente todo y lo fuera formando de la mejor manera. Aquí dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. El Señor hizo el muñeco, lo creó Adán, y después de haberlo diseñado y hecho, dice, sopló en su nariz aliento de vida, aire, aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ojo con este versículo. Aquí aparecen tres elementos. Número uno, el polvo de la tierra, que es el cuerpo, que es la carne. Y aparece el aliento de vida, aliento, el aire, el soplo, no espíritu, no es otro ser, no es un ser viviente insertado en el cuerpo como si fuera el cuerpo una funda de teléfono, de celular. No es así, no funciona así. Aquí la Biblia te lo está delineando detalladamente. El muñeco, el cuerpo que Jesús creó con el polvo de la tierra, ahí estaba todos los órganos de nuestro cuerpo formados allí. Y cuando Dios dio el aliento, ese muñeco vivió. Y desde ese momento, aquí aparece el tercer elemento. Llegó a ser un ser viviente, o como conocemos normalmente, un alma viviente. Un alma viviente. El polvo no es un ser viviente.
El aliento no es un ser viviente. Son dos elementos que el Señor utilizó para crear un ser viviente. Así que para ser un alma viviente o un ser viviente, se necesitan que esos dos elementos estén fusionados. Si estos dos elementos faltara alguno, no hay ser viviente, no hay un alma viviente. Y eso tenemos que tenerlo presente en nuestra mente. Ser viviente es igual a alma viviente. Un alma viviente está formado por polvo, que es la carne, nuestro cuerpo, más el aliento de vida, el viento, el soplo, o como se le conoce como el Espíritu de Dios, que es un aliento de vida, que da vida, que es de Dios. Así que podemos decir que hay algo de Dios dentro de nosotros, el aliento que nos da la vida. Eso tenemos que tenerlo presente, pero ni el polvo vive por sí solo, ni el espíritu, que es el aliento, ni el viento viven por sí solos. Eso tengámoslo presente. Cuando la palabra espíritu aparece en las escrituras refiriéndose al ser humano, al espíritu del ser humano, está hablando de soplo, viento, de aliento. No está refiriéndose a otro ser. Cuando en la Biblia nosotros encontramos el asunto de el espíritu de demonio, está hablando de un ser que no podemos ver, pero que existe, que es muy diferente a lo que nosotros tenemos aquí en esta connotación. Así que entendamos que el ser humano fue creado del polvo de la tierra, que es de la carne, que es el cuerpo, y del aliento que el Señor sopló para que se reactivara todos los organismos de nuestro cuerpo. Es como cuando tú compras un teléfono inteligente. Viene descargado y te piden que para que pueda tener buena funcionalidad, entonces tú tienes que ponerlo a cargar durante 8 horas continuas durante la noche, el primer día antes de usarlo. Así que tú tienes tu teléfono, pero sin electricidad no funciona, y la electricidad no tiene vida propia. La electricidad no tiene vida propia. El teléfono no tiene función propia si no tiene electricidad. Así que cuando tú le metes la electricidad, se activan el sistema y se activan todos los componentes de ese teléfono inteligente. Parecidos somos nosotros. Para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro funcionara y pensara y moviera nuestro cuerpo, se necesitaba el aliento de vida. Para que nuestros ojos pudieran ver, para que nuestros 5 sentidos se activaran, se necesitaba el aliento de Dios para que fuéramos un ser viviente y pudiéramos ver, respirar, hablar, caminar, oír, tocar, etc. Sin la unión de estos dos elementos, ni podemos pensar, ni podemos ver, ni podemos oír, no podemos tocar, no hay gusto, no hay nada. Es un ser muerto. Así que entendamos que la vida, o el ser viviente, o el alma viviente, necesita de esos dos elementos. Y ninguno de estos dos elementos tiene vida propia, o existe separado el uno del otro por su propia cuenta. Y quiero que esto lo vean ustedes, porque también en Génesis capítulo 6 versículo 17 el Señor vuelve a mencionar este mismo concepto. Vean lo que dice: porque aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Otra vez, el Señor dijo: voy a destruir toda carne, es decir, voy a destruir a todo ser viviente sobre la tierra, compuesto por el polvo, la carne, el cuerpo, y aliento de vida, que es el espíritu, que es el soplo de Dios, que permite que la gente pueda tener vida. Así que aquí lo volvemos a encontrar nuevamente referido de esta manera, y voy a llevarles un poquito al asunto etimológico. En hebreo, la palabra polvo se pronuncia y se dice afar, la palabra que se utiliza. En el griego, la palabra soma quiere decir cuerpo. Son las que se utilizan para hablar del ser humano, de los elementos con el que fue creado el ser humano. En hebreo nosotros encontramos el espíritu, el viento, el soplo de vida, el aliento, el hálito de Dios, en una palabra que nosotros en hebreo conocemos como neshama. Así se pronuncia, neshama. Y en griego la palabra neuma, que significa
aliento de vida, espíritu, soplo, etcétera, etcétera. Pero en ninguna de estas dos palabras usted va a encontrar que se refiera a alma viviente o a ser viviente en estos elementos. La palabra para referirse a un ser viviente o un alma viviente, tanto en el hebreo como en el griego, son nefesh en el hebreo y psique o psique, como usted le quiera decir, que es la pronunciación de alma en griego. Estas son las palabras utilizadas en la escritura cuando se refiere al espíritu, que es el aliento de vida, el espíritu de Dios, el soplo de vida, el hálito o el cuerpo o el polvo. Y cuando se refiere a ser viviente en el hebreo, nefesh es la palabra. Incluso hay otra palabra en hebreo que es ruach, para hablar acerca del aliento, el hálito de vida también. La palabra espíritu procede del griego neuma y del hebreo ruach, ahí está la palabra que yo les decía, y significa aire en movimiento, viento o aliento. Mas nunca hace referencia a un ser viviente o a un ser que tiene vida. Más bien, este es un elemento que da vida o que proporciona vida y que viene de Dios, o que se utilizan muchas veces cuando se habla del viento, del soplo, del aire que corre, que no vemos, pero lo sentimos, pero no tiene vida. A eso se refiere la escritura cuando habla de estos elementos. Pero usted nunca va a encontrar en la Biblia estas palabras haciendo referencia a que el espíritu es un ser viviente, un ser vivo, y que anda allí o que sale del cuerpo y que el cuerpo es como una funda y que sale y que el espíritu es bueno, como normalmente se habla en algunas filosofías o ideologías que hay predicándose a gran escala a por mayor en el mundo hoy. El mismo Dios, mismo Jesús, le dice a Adán y a Eva que son polvo, que fueron hechos del polvo, y dice, y en polvo te convertirás cuando mueras. Así que entendamos que la vida es polvo, fuimos creados del polvo, más el aliento, pero cuando uno muere, dice la escritura, que volvemos a ser polvo. Y esto está comprobadísimo, la misma ciencia ha aprobado este concepto porque lo ha comprobado. Yo hace algún tiempo atrás que murió un familiar, una tía, fuimos a preparar la tumba para que pudiera entrar su ataúd, pero había que quitar el otro ataúd que estaba de otra tía que había fallecido, así que teníamos que sacar el ataúd que estaba anteriormente y sus restos de mi tía guardarlos en una cajita que se le llama guardarrestos, que está encima de la bóveda de la tumba, para poder meter el otro ataúd. Así que cuando sacaron el ataúd de mi tía, abrieron y pude ver que quedaba un fémur completito, quedaba su mandíbula, quedaba algunas costillitas por allí todavía enteras, y cuando lo abrió el panteonero se estaba poniendo unas bolsas para poder tomar los huesitos y meterlos en el guardarrestos. Yo agarré y sin ponerme bolsa ni nada, tomé los huesitos de mi tía. Recuerdo que agarré la mandíbula y se me deshizo en la mano, se hizo polvo. Se deshizo. Con el aire, el oxígeno que le pegó, eso se desintegró, se volvió polvo. Y pude ver realmente este concepto que Dios puso en su escritura de que polvo somos y al polvo volveremos. Lo vi, lo palpé y lo comprobé. Pude agarrar la costillita de tía y el fémur entero con mi mano. Y me acuerdo que el que estaba ahí, el guardapanteón, no sé cómo le llaman, al vigilante del panteón, me decía, oiga, póngase guante, es antihigiénico. Y dije, si agarras el hueso del pollo cuando vas a comer y lo chupas y lo tienes en tu mano allí de un animal, pues no voy a agarrar el hueso de mi familiar, que es carne mía, sangre mía, no lo voy a agarrar y no lo voy a tocar. Es una sensación tan hermosa de ver que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, y me daba esperanza de que un día mi ser querido que está allí en ese guardarresto hoy en día, que yo toqué sus cenizas, sus huesitos, pronto estarán nuevamente restaurados, nuevamente estará formada completamente, sana, sin ningún problema mi tía, y la veremos ir y estar con Dios en gloria y majestad, porque es una promesa que la Biblia dice. Y si esto se cumple, entonces todo lo demás se cumple en las escrituras. Vean lo que dice Salomón.
Ahí en Eclesiastés 12:7 dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era. Nosotros que somos polvo volvemos nuevamente. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y aquí voy otra vez a recalcar ese asunto. El espíritu, el aire, el aliento que activa el cuerpo y que da vida, que dio vida. Ese espíritu, cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo y el aliento sale. Se va, por eso uno exhala cuando uno muere. La exhalación, el último soplo de vida salió de su cuerpo y entonces la persona muere. Pero ese espíritu, ese aliento que salió, no es un ser viviente que salió, no es que estaba atrapado dentro del cuerpo. Recordemos que estos dos elementos necesitan estar unidos para ser un ser viviente, un alma viviente. Por sí solos ninguno tiene vida. Y cuando dice que vuelve a Dios que lo dio, porque Dios da las cosas y de Él es y de Él regresan las cosas. Mi vida le pertenece a Dios y regresa a Él. Él la toma, Él la tiene. Todas las cosas son de Dios y pertenecen a Dios. Y siguen siendo de Dios. Esto es una forma que utiliza el lenguaje semítico para explicar que de Dios depende la vida. Y que cuando Dios quita la vida, el cuerpo, nuestro cuerpo, se vuelve polvo y el aliento, como Él lo dio cuando le sopló a Adán, así también regresa a Él, que lo dio. Es una forma de decir, como cuando nosotros decimos que el sol se ocultó. El sol no se ha ocultado, el sol sigue en el mismo lugar, solo que el mundo gira alrededor del sol y gira en su propio eje y por eso pareciera que el sol se oculta, pero el sol no se oculta, ni tiene vida propia ni se está escondiendo de nadie. Es un modismo del lenguaje. Y tenemos que entender nosotros de esta misma manera, porque las escrituras no fueron hechas bajo el pensamiento mexicano. Y cuando nosotros entendemos este concepto, entonces podemos saber que cuando el polvo y el aliento de vida se separan, ya no hay más vida. Ya no hay más vida, se acabó la vida. Y el problema está en que cuando nosotros entendemos esto, estas teorías que se nos presentan de la inmortalidad del alma dejan de tener sentido y valor para nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos esas teorías y hacemos a un lado lo que Dios dice y queremos vivir engañados tal como fue Eva engañada en decir que no murió, hay muchas teorías que se han creado en relación a esto. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se enseña que Pedro está allá arriba, tiene las llaves del cielo y que aquellos que mueren sale el espíritu como un ser viviente. Aquí ya no son dos elementos. Aquí ellos ponen que el espíritu es un ser viviente. Y cuando deja el cuerpo, entonces ese espíritu sale como un ser viviente, dejando al cuerpo que es como una envoltura, que es como una funda de teléfono, la deja allí y entonces ese espíritu, que es un ser viviente, que piensa, que oye, que habla, asciende al cielo y allá va a pedir morada por mientras tanto, por haber sido bueno, y le toca las puertas a San Pedro y San Pedro los deja pasar. Y aquí se está dando aprobación a esta teoría de la inmortalidad del alma, que es el mayor engaño de Satanás puesto en la tierra sobre el hombre para perdición del mismo hombre. Y vamos a verlo por qué. Vean lo que dice 1 Corintios 15 del 53 al 55. Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, le dice: porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Está hablando de que todo en la tierra ha sido corrompido, vive en inmoralidad, vive en pecado, está contaminado por el pecado. Y es necesario que todo sea hecho incorruptible nuevamente. Y que esto mortal, y aquí Pablo está aseverando que nosotros somos mortales, no inmortales. Dice, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Y cuándo vamos a ser vestidos de inmortalidad? Cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia así lo enseña. El Señor Jesucristo nos dijo que Él es la vida, Él es el camino y la vida, y que fuera de Él no hay vida. Incluso nos ofreció vida eterna para todo aquel que en Él crea. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice allí el versículo de Juan 3:16. Usted lo puede buscar en la Biblia. Pero esa vida eterna
la obtendremos nosotros hasta que Cristo regrese por segunda vez a la tierra. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura y lo vamos a ver más adelante. Dice aquí que esto mortal sea vestido de inmortalidad, y cuando esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces, dice, dejando a futuro, se cumplirá a futuro la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo a los Corintios, diciéndoles que en ese momento que seamos vestidos de incorrupción y de inmortalidad, la muerte habrá sido vencida para siempre en el nombre de Cristo Jesús, cuando Cristo venga por segunda vez. Y nos está dando a entender y dando la indicación Pablo aquí que somos mortales, que ninguno de nosotros es inmortal, que la inmortalidad vendrá hasta ese día, hasta la segunda venida, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es esto. Y el mismo Pablo diciéndole al joven Timoteo, ahí en el capítulo 6, lo podemos encontrar en 1 Timoteo 6, 15 al 16, Pablo le dice al joven Timoteo: a su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando de Jesucristo. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. ¿Quién dice Pablo aquí que es inmortal? El ser humano. Entonces Pablo apoya la teoría de que cuando uno muere, el ser que sale, el espíritu que sale, es un ser viviente y es inmortal. Por supuesto que no. Pablo está diciendo que el único que es inmortal es Cristo Jesús. Es Dios el único que es inmortal. Cristo Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, venció a la muerte, y Él es inmortal, y por medio de Él se nos ofrece la vida eterna también. Por lo tanto, nosotros jamás debemos de apoyar este tipo de teorías que hablan acerca de la inmortalidad del alma. Y el creer de que nuestros seres queridos después de morir todavía nos oyen, nos ven, nos sienten, piensan, es apoyar la teoría de la inmortalidad del alma. El creer y aceptar ese tipo de ideología nos está enseñando a nosotros, nos está diciendo que nosotros estamos en contra de la palabra de Dios, no creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios, negamos que Dios sea el único inmortal, aceptamos el engaño de Satanás y vivimos bajo el engaño de Satanás, creyendo que los muertos tienen vida después de la muerte. Y eso es un fracaso, es un fiasco que Satanás dejó, que hace que el hombre lo crea, lo piense así, porque el sueño del hombre es ser inmortal, llegar a ser como Dios, y fue el engaño grande desde el principio y sigue siendo el engaño hasta nuestros días. Pero Dios dejó su palabra, dejó la Biblia, para que ninguno os engañe de ninguna manera, para que entendamos esto, lo comprendamos y podamos vivir tranquilamente yendo por el camino correcto, sin desviarnos, sin ser engañados y perder la oportunidad de tener la vida eterna más adelante, que es lo que tanto deseamos. Así que Dios no aprueba el asunto de la inmortalidad del alma, porque el único inmortal es Él. El único inmortal es Él. Dos elementos que dan vida y no dos elementos que tienen vida por sí misma y que juntándose dan otro asunto. No se enrede. Polvo y espíritu igual a alma viviente o a ser viviente. No existe el alma en pena, no existe el espíritu viviente, no existe el fantasmita, no existe nada de eso. La Biblia no aprueba, no avala ese tipo de cosas y se los voy a ir demostrando paso a paso. Esto fue un invento tremendo creado por la iglesia para sacar provecho. Y esto usted lo va a ver un ratito más, se lo voy a mostrar, pero usted se va a dar cuenta de cómo se introdujo dentro de la iglesia este asunto que tiene que ver con la inmortalidad del alma y que la misma Biblia lo condena y lo rechaza absolutamente. Fue una ideología tomada de doctrinas paganas, de ideología pagana, de personas que no seguían a Dios, que tenían otros dioses, que tenían otras creencias, se metió a la iglesia en el siglo V en adelante, se tomaron como parte de la
creencias fundamentales porque tenía un objetivo especial que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto ha llevado a la iglesia y a la gente que ha creído en la iglesia a pensar que hay vida después de la muerte, y cuando esto ocurre hay mucha gente que pierde de vista el objetivo que Dios dejó en su palabra. Esperanza de vida eterna en Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque los han desviado por otro camino, que hay otros métodos, que hay otra forma, que hay otras maneras, que no solamente Jesús viniendo por segunda vez, no es solamente en la resurrección, sino que hay otras formas para ser salvo, hay otras formas para que tú obtengas lo que tanto buscas. Y la gran mentira de Satanás, nuevamente, no moriréis, sino que llegaréis a ser como dioses. Y para ser dioses necesita ser inmortal. Y el hombre busca la inmortalidad y predica la inmortalidad, desviando al ser humano de lo que Dios estableció. El hombre, al cometer pecado, se convirtió en un ser mortal. Y vamos a ir viendo paso a paso esto. Del Día del Muerto, una celebración que tanto se hace aquí en México y que es muy popular en México. Es otra de las teorías enseñadas por la misma iglesia, apoyadas por la misma iglesia, para que se enseñe el asunto de la inmortalidad del alma, que el espíritu salió del cuerpo y que es un ser vivo que anda allí en pena, que anda entre las casas, que aún no ha terminado su misión, que anda allí porque algo malo le hicieron y quiere desquitarse o venganza o pide justicia. Esta fiesta del Día del Muerto es para llevarle flores a los muertos, para decirle a los muertos lo que tú quieras, para llevarle ofrenda a los muertos, ponerle comida a los muertos. Es una idea creada por la iglesia para dar realce a la inmortalidad del alma. Y si usted me va a decir, no, eso no es así, sí es así. Porque si usted cree que nuestros seres queridos cuando mueren no saben nada, no entienden nada, no ven nada, entonces usted no tendría que estar llevando flores al panteón, no tendría usted que estar llevando alimentos al panteón, o tendría que estar yendo usted a hablar con ellos el Día del Muerto allá. Es otra ideología metida en la iglesia que no tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia, para probar la inmortalidad del alma. Y la gente lo cree. La gente sigue creyendo que su ser querido, el 2 de noviembre, que es el Día del Muerto, se va a levantar y va a ir a donde está la comida que le preparó y lo va a comer y lo va a disfrutar. Si usted quiso mucho a esas personas, entienda que ya no está con usted y no estará con usted más. Si hay algo que decirle a nuestros seres queridos, se les tiene que decir en vida. Ya después de muertos ya no tiene ningún sentido, como a los artistas se les da homenaje y se les hace homenaje ya que murieron, pero en vida no se les hace nada. ¿Qué chiste tiene eso? No tiene ningún sentido eso. Y todo esto ha dado paso a el famoso Halloween, que tiene que ver con brujería, hechicería, que es algo que nosotros conocemos como espiritismo. Así que cuando usted le da valor y realce a esta ideología de la inmortalidad del alma a través de creer que el espíritu es un ser vivo y que no es un elemento que junto con el polvo crean a un ser vivo, usted está dándole cabida a una teoría falsa que es un engaño de Satanás y que él mismo usa para darle realce a este tipo de cosas que aparecen en 2 Reyes 21:6. Este rey que estuvo en Israel dice que este rey hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la magia, llámese magia blanca y magia negra, es lo mismo, es cosa del diablo, es un invento satánico. Dice, y la adivinación, que también es otro asunto satánico, que aquellos que quieren saber del futuro y adivinarles el futuro, etcétera, aquellos que evocan a los muertos, que llaman a los muertos para preguntarles algo, tiene que ver con asunto de satanismo. Y practicó el espiritismo. Dice, el espiritismo es consultar a los espíritus, a los muertos, creer que un espíritu de un familiar tiene vida después de la muerte. Y utilizan todo ese tipo de cosas para este tipo de prácticas que dejan muchísimo lucro y solamente les están lavando el cerebro y engañándoles. Vean lo que dice allí. Abundó, dice la Biblia, en hacer lo malo
ante los ojos de Jehová. Así que cada vez que usted tiene relación con personas que practican magia, la adivinación, cada vez que usted va con alguna persona a llamar a un ser querido que ya falleció, a buscar a los muertos, cada vez que usted practica el espiritismo, yendo a la tumba de su ser querido, creyendo que te escucha y le habla, y le llevas ofrendas y le pones comida, etcétera, tú estás practicando el espiritismo. Y dice, todo esto es hacer lo malo ante los ojos de Jehová y provocan la ira de Dios. Hay que tener mucho cuidado con estos asuntos. Es más, la idolatría se hace presente en este asunto. El momento que se le lleva ofrenda, ya está incurriendo en un asunto de idolatría. Y no solo eso, ya hasta se creó por ahí una imagen de la Santa Muerte, hasta ya como un santo lo tienen, la Santa Muerte, y le ponen veladoras, le rezan, le hacen oraciones, etcétera, etcétera, y la pasean por todos lados. La Santísima Muerte le dicen. Todo tiene que ver con un fin, un propósito, que es confundir, que es engañar, que es alejar del camino de Dios y que es hacer sufrir más a las personas pensando que hay esperanza en otras cosas, cuando la verdadera esperanza es Cristo Jesús y es esperar la segunda venida de nuestro Señor. Porque allí entonces los muertos volverán nuevamente a la vida, y algunos para vida eterna y otros para confusión perpetua por no haber aceptado a Dios como se debe. Vean lo que dice David en sus salmos. ¿Acaso harás milagros para los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Se contará en el sepulcro, ahí en la muerte, acerca de tu misericordia o de tu verdad en el Abadón? ¿Tienen vida los muertos? Se levantan a platicar de la segunda venida de Jesús, se levantan a platicar de sus familiares, ahí entre ellos en el panteón conversan, se alaba a Dios desde allí. Obviamente que no, esto no existe, no se puede, es imposible que esto funcione. Pastor, y entonces, ¿quiénes son esos seres que andan allí moviendo la cama, la hamaca, que tiran las cosas en el departamento? El demonio y sus ángeles. No se te olvide que hay un enemigo y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Escritura, sino contra Satanás, sino contra los demonios, contra los principados, dice, de las potestades, de las tinieblas, que solo engañan al ser humano. Y no solo eso, tienen poder para convertirse incluso en ángel de luz. Así que si pueden transformarse en ángel de luz, imagínese usted en qué no se transforman. De allí vienen todas las historietas que se cuentan de terror, que yo he escuchado mucho en mi niñez, que si el charro negro, que si la llorona, que si se apareció la de la calle fulana, que si hay en la esquina un perro negro, todo ese tipo de cosas, que si los duendes. Es el mismo diablo presentándose delante de usted día y noche, bajo distintas capas, bajo distintos disfraces, y también se presenta delante de nosotros a través de hacernos creer que son fantasmas, que son nuestros seres queridos, que es alguien que falleció, alguien que murió. El mismo enemigo aprovechándose del miedo, aprovechándose del nerviosismo, aprovechándose de la ideología que se nos ha metido en la cabeza, que es el espiritismo que nosotros hemos creído, y de esa manera nos lleva de allá para acá. Incluso hoy en día se le ha dado tanta popularidad al espiritismo que ya existen los mediums dentro de las iglesias protestantes, donde usted puede consultar a los muertos, hablar del futuro, etcétera. Ese tipo de cosas que eran condenadas dentro de la misma iglesia, hoy se presentan como cosas buenas. Hoy se presentan como si fueran cosas de Dios, cuando Dios las condena. Cuando Dios no está a favor de ese tipo de cosas y provoca su ira, dice ahí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.